Bueno, para mí es un privilegio poder estar con todos vosotros y gracias al pastor por la invitación. El mensaje se titula, si lo puedes poner ahí, por favor, en la pantalla, dale al siguiente. Se titula ¿Para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Vamos a ver todas las doctrinas, es decir, todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de qué pasó en la cruz y acerca de cuáles son los resultados, ¿sí?, ganados gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros. Vayamos, el siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, para entender toda esta obra de la cruz, tenemos que arrancar ¿desde dónde? Desde el hombre, ¿no? Desde Dios. Dios, ¿quién es Dios? Vamos a leerlo aquí. Dios ha creado al hombre en una perfección moral ante sus ojos. Porque Dios es el amor mismo, merece todo nuestro amor y adoración. Me encanta la explicación que dio en el siglo XI un teólogo y filósofo a quien vamos a volver a citar en esta mañana, llamado Anselmo de Canterbury, ¿sí? Y Anselmo de Canterbury dijo que Dios es un ser tan grande que no puede ser mentado otro. No puede haber uno superior a él. Y si pudiese haber un ser más grandioso que ese, el que te imaginas, ese sería Dios y no el anterior. Claro, entonces, estamos hablando del ser perfecto, un ser imposible de perfeccionar más. Un ser que no es que se fija en el bien, que existe independientemente de él, para tomar del bien y hacer el bien, sino es el Dios que es el bien en persona. Dios, este Dios, todo amoroso, justo, perfecto, santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, providente, ha creado al hombre en una perfección moral. Es decir, si Dios es perfecto, Dios ha creado al hombre de la forma que cuando Él nos viera, fuéramos un reflejo de Él. Que Dios no viera algo reprensible en el ser humano de decir, esto no es como yo, en el sentido moral. Entonces, porque Dios es amor mismo, Dios merece todo nuestro amor y nuestra adoración, ¿sí? ¿Conocéis todos este dicho seguramente? Nosotros alabamos a Dios por lo que Él hizo, pero adoramos a Dios por lo que Él es. Pues tenemos que partir de la premisa de que Dios es el ser perfecto. Y si Dios es el ser perfecto, nosotros lo adoramos por lo que Él es. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Quién merece que giremos en torno a Él? ¿Quién merece toda nuestra vida, toda nuestra atención? Es el creador del universo, que no es cualquier creador, sino es el ser perfecto. Sigamos, por favor. Siguiente. Ahora vamos a hablar del hombre. El hombre fue creado amando a Dios, siendo amigo de Dios sin pecado, sin violar el propósito para el que Dios lo creó. Pero desobedeció a Dios. ¿Qué significa? Quiso ser independiente de Dios, autoproclamarse Dios sobre su propia vida en el ámbito moral. Yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Como dicen aquí. ¿Sí? Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Desobedeció a Dios, quiso ser Dios sobre sí mismo, decidió amarse más a sí mismo. ¿Está prohibido que nos amemos? No, no está prohibido. Pero todo se tiene que hacer en el debido orden. En el momento en el que el ser humano ansia, desea, superpone un bien secundario al bien supremo, que es Dios, se convierte en causa de pecado. Se convierte en una violación del propósito. Ni tus deseos fueron afinados, ajustados para eso,
Es como una radio desajustada, ¿sí? Que no pilla la onda en la que tiene que estar. Ni ese objeto, que es algo bueno en sí mismo quizás, tampoco fue creado para que tú lo tengas en primer lugar. Por eso el pecado se define como violación de propósito. Bien, cuando pecamos hoy nos damos cuenta de que pecamos porque damos la preferencia a nuestro propio apetito carnal, egoísta, antes que a Dios, quien merece todo nuestro amor y adoración con una vida santa, ser como Él es. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí, vale. Dios, entonces, ahora ya en calidad de juez. Dios es el juez justo. No puede negarse a sí mismo, ¿sí? No puede hacer la vista gorda cuando ve que nosotros nos hemos querido independizar de la fuente de la vida, de la verdad, del bien, por querer autoproclamarnos dioses sobre nosotros mismos. Dios no puede ver esto y decir, no pasa nada. No puede. No puede negarse a sí mismo porque Él es absolutamente justo y santo. Así que por su santidad no podemos entrar al cielo y por su justicia merecemos el infierno. Hemos ofendido a un Dios eterno y merecemos proporcionalmente un castigo eterno. Es una cuestión bastante lógica. Dios no puede perdonar nuestros crímenes porque Él no es un juez corrupto. Un juez corrupto es aquel que cuando ve un crimen le da igual. Le han dado algo, le han pagado o simplemente quiere favorecer a la persona y le da lo mismo. La ley que no la ley. Él va a hacer lo que Él quiere porque es un juez corrupto. Interesante saber esto es que la segunda religión mayoritaria en el mundo, el Islam, presenta un Dios de este tipo. Un Dios bastante en términos humanos. Un Dios que dicen que es misericordioso, que puede perdonar a quien Él quiere, pero a costa de la justicia. Se dice que Él es justo, pero después vemos que no, porque nunca se paga por el pecado que la persona comete. Entonces, o aplica la justicia o aplica la misericordia, pero estas dos no tienen ningún encuentro. Y puesto que en esa religión hay unos atributos de Dios desproporcionados, es decir, Dios en el Islam es más todopoderoso que todas las demás cosas. Y claro, eso implica una imperfección, porque no es igual de amoroso que todopoderoso, igual de omnisciente que todopoderoso. Simplemente Él hace lo que Él quiere. Y esto, como os dais cuenta, es un problema. Imaginaos esa persona que ha sufrido un asesinato, ¿no? Una violación, una injusticia. Va a decirle a Dios, Dios, ¿cuándo me vas a hacer justicia? Y ese Dios le va a decir, bueno, nunca, porque he querido perdonarle. Se ha convertido a mí. Pero eso no es justicia. Eso no es justicia porque no hay un pago por el crimen. En cambio, el cristianismo, el judeocristianismo nos presenta a un Dios plenamente santo, plenamente justo, que no puede tener, dice la Biblia, por inocente al culpable, que aborrece el pecado, pero que ama a la humanidad porque la hizo a su imagen. Dios no puede cerrar los ojos a nuestra maldad. Por lo tanto, las demandas de la justicia de Dios han de ser satisfechas. ¿Os dais cuenta? Qué grande es saber que el Dios a quien venimos a adorar hoy no es un Dios que puede hacer lo que quiere arbitrariamente, sino que todo lo que Él hace en la historia es coherente con su propia naturaleza, con cómo Él es, con su bondad, con su justicia, con su santidad. Y no hace lo que quiere, aunque hace lo que quiere. Pero su querer se circunscribe dentro de sus atributos y no por capricho o por azar. Gloria a Dios por ello.
Seguimos. Visto que Dios es un juez justo y que no puede tener por inocente al culpable, entendemos por lo tanto que las demandas de la justicia de Dios han de ser satisfechas. Seguimos. Y aquí es donde llegamos a una cita de un argumento de Anselmo de Canterbury que de verdad me encanta y existe tanto en el mundo católico como en el mundo protestante a partir de su escrito. Este teólogo y filósofo del siglo XI ha escrito con una lógica maravillosa la primera obra en la historia que se titula Cur Deo Homo, ¿por qué Dios hombre? Él describe en el siglo XI por qué era necesario que Dios se hiciera hombre. Vamos a ver este argumento y maravillarnos de la grandeza de Dios. Bien, Anselmo dice, el pecado es, ¿qué es el pecado? Dice, el pecado es no darle a Dios lo que le corresponde. Es decir, la sumisión de nuestra voluntad toda a la de Él. Es decir, en el momento en el que tú no correspondes a aquello para lo que fuiste creado, violas el propósito para el que fuiste creado, estás robándole a Dios aquello que le corresponde, que hagas todo lo como Él quiere, ¿verdad? Siguiente. Pecar, dice Anselmo, es quitar a Dios lo que le pertenece, es robarle y de ese modo deshonrarlo. Tercero, Dios no sostiene nada con mayor justicia que el honor de su propia dignidad. Dios es el ser perfecto. ¿Qué más va a sostener por encima de sí mismo? Seguimos. Nuestra obediencia actual y nuestras buenas obras no sirven para satisfacer la deuda de nuestros pecados, ya que estas cosas son exigidas de todos modos. Es una de las cosas que más me ha ayudado a entender en conversaciones con personas de religión católica, ¿no? Porque siempre se aferra, bueno, pero yo igual hago muchas cosas buenas y esto va a pesar a lo mejor más que el mal que he hecho. Que dicho sea de paso, el concepto de la balanza es islámico, no es ni siquiera cristiano. Dicho sea de paso. Nuestra obediencia actual, es decir, las cosas que los seres humanos puedan hacer buenas, entre comillas, no sirven para satisfacer la deuda de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todo lo bueno que tú haces, ya se supone que tenías que hacerlo. ¿Acaso Dios te creó en el intermedio? No, Dios te creó bueno, reflejo de Él. Por lo tanto, toda cosa buena que tú puedas hacer, se supone que la tienes que hacer. El problema es, ¿por qué has pecado? ¿Por qué has robado a Dios tu entrega completa a Él, tu obediencia completa a Él? Y a que así se ve muchísimo mejor. ¿Por qué la salvación no puede ser por obras? Porque se supone que todo lo que hacemos debería ser bueno. Seguimos. Y concluye allí, por lo tanto, dice, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es como si tú en tu mochila llevaras un montón de metales que cada vez que tú pecas te vas metiendo un metal y llegas al aeropuerto y quieres pasar y no puedes. Porque allí llevas mucho metal y el detector dice, no, no puedes. Lo siento, no puedes. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Bien, siguiente. El hombre le debe a Dios a causa del pecado, tal como lo hemos definido hasta ahora, lo que no puede devolver. Pero a menos que lo haga, no puede ser salvo. ¿Entendéis? Si no le devolvemos aquello que le debemos, no podemos ser salvos. Entonces, ¿seguimos? No hay nadie que pueda dar satisfacción de esa deuda, ¿no? Sino Dios mismo. Seguimos. Pero nadie debería darla sino el ser humano. Y seguimos. Por lo tanto, y conclusión, es necesario que alguien que sea Dios, hombre, lo haga. Es decir, que en su persona, en la persona del Hijo, sea reunida todo el valor de esa persona de valor infinito.
Todo ese ser de valor infinito que es Dios, tal como lo hemos descrito, el ser perfecto, el ser digno de toda la adoración. Este ser, con su sacrificio, podría pagar todos los pecados y mucho más de toda la humanidad, ¿sí? Y corresponder y satisfacer la deuda que nosotros teníamos con Dios. Y siguiente. Entonces, a la vez que es Dios, tenía que ser hombre para ser consustancial con nosotros. Es decir, para que, puesto que nosotros teníamos la deuda, tú y yo, tenía que convertirse en un representante de la raza humana. Una de las doctrinas relacionadas con la obra de la cruz es que Cristo es nuestro representante. Entonces, la representación es la obra por la que Cristo, siendo Dios, se encarna a fin de poder resumir, mostrar, recoger, equivaler, estando en esa forma a toda la raza humana. Al poseer la naturaleza humana, se llama el Hijo del Hombre como título mesiánico del último Adán, segundo y último representante de toda la humanidad, quien se vuelve instrumento del perdón, sacrificio hecho a favor de toda la humanidad para poder beneficiar, en virtud de su sacrificio perfecto en la cruz, a todos los hombres de todas las épocas, para dar una oportunidad potencial a todos, pues la voluntad de Dios es la salvación de todos los hombres, como dice 1 Timoteo 2. Y seguimos. Entonces, ¿esto qué representa? Justicia, eso es, justicia. ¿Seguimos? Por lo tanto, ¿para qué murió Cristo? Si te preguntan, Jesús murió para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Recuérdalo, ¿sí? Me acuerdo que un predicador decía, si tú me dices que Cristo murió por nuestros pecados, en un examen de teología te voy a poner un 5. Pero te voy a poner un 10 si me dices que Cristo murió para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Que eso es lo correcto. Bien. Seguimos. Y ahora, veamos ahora qué es lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y vamos a desplegar un contenido de 7 doctrinas, de 7 cosas grandiosas que Cristo hizo por nosotros en respuesta de nuestra condición de perdición. Seguimos. Las doctrinas de la cruz. Entonces Jesús toma nuestro lugar en la cruz. Y esto se llama sustitución. Sustitución, os lo leo, es el acto en el que el justo e inocente recibe sobre sí mismo los pecados y sus consecuencias en lugar de los injustos y culpables. El justo y bueno recibe el castigo merecido por los injustos, pecadores, a causa de sus transgresiones y desobediencias a Dios por las demandas de su justicia. La justicia de Dios es vindicada por la sustitución hecha por Cristo en la cruz. Dicho en un lenguaje sencillo, Cristo, siendo sin pecado, muere en lugar de los pecadores. Sustituye delante de Dios a los que en Él creen para que ellos no mueran por sus pecados, sino que, refugiándose en Él, encuentren el justo perdón de Dios. Seguimos. Y ahí empiezan nuestros 7 problemas con las 7 doctrinas y las 7 resultados. Adelante, el siguiente, por favor. Todo empieza con malas noticias. Sabéis que la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Pero ¿por qué necesitamos buenas nuevas? Porque hay malas nuevas. Y las malas noticias, en primer lugar, es que somos pecadores, que nosotros hemos decidido endiosarnos, violar el propósito para el que fuimos creados. Entonces, la primera mala noticia, ¿cuál es, iglesia? Que somos pecadores. Segundo, ahí está, Adán y Eva deciden en un acto de su voluntad declararse dioses, independientes de Dios. Y en ese momento sucede esa corrupción y nace una naturaleza desconectada de Dios, donde toda la tendencia del ser humano, como dice la Biblia, es hacia el mal. Seguimos.
En segundo lugar, la mala noticia es que somos culpables, porque no solo somos pecadores, no solo llevamos de repente una transgresión y una naturaleza corrupta, es que además, frente a la justicia de un Dios perfecto, bueno e imparcial, somos culpables y Dios no puede tener por inocente al culpable, como dijo Moisés. Seguimos. Por lo tanto, merecemos un castigo. Seguimos. La tercera mala noticia es que estamos muertos. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 2? Muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Seguíamos esa corriente viviendo, haciendo lo que él quería, haciendo lo que nuestra carne quería, haciendo lo que el mundo quería. Estábamos muertos, alienados de Dios. No éramos capaces de comprender los propósitos, ni la vida, ni los planes de Dios. Y pensábamos que estábamos tan vivos. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que es aquel que tú estás evangelizando. ¿Vale? Eso es la persona como está espiritualmente. Sí, biológicamente estamos vivos, muriéndonos cada día, ¿verdad? Psicológicamente, nuestro psique, nuestra alma, pues tenemos nuestros problemas como resultado también del pecado. Pero en el espíritu estamos muertos. Por eso, ¿qué es lo que nos daba la vida espiritual inicialmente? Nos daba la comunicación con Dios, la sincronización con el Padre. De manera que no hubiese esa discontinuidad entre lo que Él quiere y lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué sucede? Se corta. Y si se corta, ya no tenemos de dónde sacar vida. ¿Entendéis? No tenemos de dónde sacar vida porque Él era nuestra fuente y por eso espiritualmente estamos apagados, desconectados, muertos, no sincronizándonos con Dios. ¿Qué significa la muerte espiritual en términos teológicos? Lo que quiere decir es que, acuérdate de esto, es que tú no eres capaz de dar ni un solo paso hacia Dios por ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que aunque Dios haga una obra, no. Lo que quiere decir es que tú, de tu propia iniciativa, en tu estado caído, nunca darías ni un solo paso hacia Dios si Dios no toma la iniciativa y a través de su gracia no obra para acercarte a Jesús. El Espíritu Santo convence del pecado, dice la Biblia. Jesús nos revela al Padre, dice la Biblia. Y el Padre nos atrae al Hijo, dice la Biblia. Por lo tanto, si la Trinidad no obra para que ese muerto pueda volver a vivir, ejerciendo su libre albedrío, poniendo su fe en Jesucristo y no resistiéndose al Espíritu Santo, nunca habría salvación de nadie. Seguimos. La cuarta mala noticia es que estamos sucios. ¿Vale? Nos hemos ensuciado de la basura de este mundo. Si Dios es limpio, Dios es puro, Dios es santo moralmente, nosotros nos hemos pervertido. No somos lo que deberíamos ser. La siguiente imagen, por favor. ¿Vale? Ahí tenemos las manos sucias, los dedos sucios, ¿vale? Con una representación de ¿qué? Una representación de cómo nosotros estamos frente a un Dios que es puro, que cuando te ve, no te ve a ti, al ser humano en su condición pecaminosa, te ve sucio, ¿vale? Y claro, y es que Dios no es que no quiera, es que Él quiere, pero su santidad le impide tener comunión con el pecado. Seguimos. La quinta mala noticia es que nos volvimos esclavos. ¿Qué significa esto? Que no hacemos lo que queremos, como dijo Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? Que tú no tienes la libertad para hacer todo lo que tú quieras, porque ese virus ha cerrado el grifo a que hagas las cosas con la verdadera libertad con la que Dios te ha creado.
Ahora estás sometido a tus deseos en esa naturaleza corrupta, separada, con ese virus de pecado, que lo que hace en ti es hacerte pensar que eres libre y que haces lo que quieres, como la gente que dice ahí yo hago con mi vida lo que quiera, no quiero que Dios esté diciéndome lo que tengo que hacer. Bueno, pues nada de eso, es que tú precisamente esa misma idea de que puedes hacer las cosas como tú quieras sin Dios, eso es esclavitud. Porque fuimos creados para Dios y para estar con Él. Esa es la libertad. Pero el momento en el que estamos separados de Dios, ni siquiera cuenta nos damos porque estamos en un círculo vicioso que nos lleva a hacer lo que quiere una naturaleza corrupta, caída, ¿sí? Un ordenador con un virus, ¿qué puede hacer? ¿Se puede salvar a sí mismo? Necesita un antivirus. Y de eso vamos a hablar después. 6. Vale, ahí hablamos de esclavitud, ¿verdad? Las cosas que atan al ser humano, ya no solamente a nivel interno, también a nivel externo, las cosas que se mencionaron hoy, como el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera. Todo eso no es más que una representación exagerada de una verdad interna que está ahí. No tienes por qué llegar hasta esos extremos para ser esclavo del pecado. Eso es sencillamente la forma más exagerada, ¿sí? Al igual que un ser humano no tiene por qué estar ahí todo endemoniado para tener influencia demoníaca en su vida. ¿Entendéis? No necesariamente vamos a ser la peor versión de nosotros mismos, ¿sí? 6. La sexta mala noticia es que somos enemigos de Dios. Y tú dices, ¿yo enemigo de Dios? Bueno, pues es que cuando yo le cuento esto a la gente dicen, pero ¿cómo yo voy a ser enemigo de Dios si yo no hago nada así en contra de Dios, ¿no? Bueno, pues la gente no sabe qué significa la enemistad con Dios. Cuando el Nuevo Testamento habla de la enemistad con Dios, dice enemigos en vuestra mente. Es decir, todos los designios, planes, iniciativas, propósitos que el ser humano independizado de Dios, separado de Él tiene, todo está en enemistad contra Dios. Aunque tú intentes construir un hospital, ¿vale? Para ayudar a la gente, tu designio no es para la gloria de Dios porque Dios ha motivado ese deseo en ti, sino tu deseo es porque tú quieres la gloria o porque tú quieres A o B o satisfacer, mira, una necesidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, tengo una persona conocida que, mira, quería convertirse en maestra. Oh, qué deseo tan noble. ¿Por qué quería convertirse en maestra? ¿Para la gloria de Dios? No. ¿Para hacerse famosa? No, no tanto, no. ¿Para ganar mucho dinero? Tampoco. Porque su papá fue maestro y ella quería ser maestra porque su papá fue maestro. ¿Entendéis? Pero eso no es el deseo, esa no es la motivación que viene de parte de Dios. Hay distintas razones por las que la gente hace buenas obras, que todos entendemos que son buenas, pero para Dios no lo son. Y puesto que todo nuestro ser independiente de Dios está en contra de Él, en contra de sus propósitos, somos sus enemigos. Porque todas las cosas que queremos construir en esta vida no son para Él, no son para su gloria, no son para que Él sea el rey sobre nosotros y sobre todos los demás. Y eso es un gran problema. No sé si veis el punto al que os estoy llevando esto. La enemistad con Dios no tiene por qué ser algo concienzudo, como un satanista podría hacer. No hay que llegar a ese extremo. La enemistad contra Dios es la autoafirmación del yo, de mis planes, mis deseos, porque yo lo quiero. Enemistad contra Dios. Ese no es el orden de Dios. Dios no te creó para eso. Dios te creó para que estés con Él. Y para que Él te motive y Él te guíe por el Espíritu de Dios. Amén. Enemistad con Dios, acuérdate. Dios va en una dirección, tú en otra. Seguimos. La última, séptima mala noticia es que estamos bajo ira. Bajo ira.
Dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, que todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice estará sobre él, porque no ha creído. Está sobre él en tiempo presente. La ira de Dios, la Biblia dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque Él es justo. No puede tener por inocente al culpable. No puede mirar la injusticia y el mal y decir, aquí no ha pasado nada. No puede. Porque Él es justo. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es la ira de Dios? Porque suena tan terrible cuando hablamos de la ira de Dios, ¿verdad? Hoy en día el oído de los seres humanos, incluso de las iglesias, está desacostumbrado a veces a escuchar sobre la ira de Dios, algo que sí fue bastante frecuente en los siglos pasados. La ira de Dios, como dice un teólogo español, bueno, español no, inglés, pero que hizo una gran obra en España, se llama Ernesto Trenchard. Ernesto Trenchard dice que la ira de Dios, escuchadme esto, la ira de Dios es la tensión que se crea entre Dios y el pecador a causa de su pecado. Es una tensión, Dios tiene que descargar el castigo justo, porque nosotros hemos provocado a Dios para que Él esté en contra de nosotros por algo que hicimos, que es el pecado en este caso. Y el ser humano tiene un doble pecado, por decirlo de alguna manera. El pecado que yo llamo con mayúscula, que es el deseo de ser independiente de Dios, y después los pecados con minúscula, que es todos los demás pecados como resultado del pecado principal, que es la independencia de Dios. Vale, estamos bajo ira, eso es una malísima noticia, por eso existe el infierno, ¿sí? ¿Cuándo se va a satisfacer la ira de Dios si hemos ofendido a un Dios infinito? Bueno, pues desde nuestra perspectiva nunca. Por eso existe un estado atemporal llamado infierno. No hay un purgatorio, porque la idea es que estemos con Dios, y el que no está con Dios, dijo Jesús, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero todos los rebeldes, todos los que no quieren que Dios reine sobre sus vidas, tendrán que estar ahí, autoexcluyéndose de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, como dijo Pablo. Seguimos. Y ahora llega, esto es la ira, ¿vale? Y ahora llega, seguimos. Y ahora llega las buenas noticias. Bien, puesto que este es el pack de las malas noticias, llegan las buenas noticias. Adelante. ¿Cuáles son las buenas noticias? Dale. Expiación. Vale. ¿Qué significa la expiación? Os lo leo. Es el hecho de borrar el pecado que realmente existía, por medio del sacrificio del Dios hombre realizado en la cruz, donde derramó su sangre, es decir, su vida, inocente por las vidas de los pecadores, para que ellos no tengan que expiar, borrar o cubrir sus propios pecados ante Dios en la eternidad, a condición de que se apropien de esta obra de la cruz y se identifiquen con la muerte de Cristo y su consecuente resurrección. Por lo tanto, pecador, la intervención de Dios hace una expiación del pecado, y el resultado ¿cuál es? Perdonado, perdonada. Culpable. La siguiente doctrina es la justificación. ¿Qué significa justificación? Que Dios nos declara jurídicamente como inocentes. Dale para que se vea inocente. Ahí. Pero inocente es algo muy fácil de entender. Culpable, inocente. Pero esto va más allá todavía. Porque sabéis que Cristo no solamente murió para salvarnos, para justificarnos. Cristo vivió para justificarnos. Y tenemos que entender lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice que al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa esto?
Que gracias a la vida perfecta de Cristo, la vida perfecta de Cristo, no solo la inocencia que te sitúa en un cero, no te pone en números negativos, la inocencia te sitúa en el cero, pero no te da la justicia, no te da los números positivos. En cambio, la vida perfecta de Cristo es la que te da el 100. Y entonces, la vida perfecta de Cristo, no solo su inocencia, su vida perfecta que Él vivió por ti, se te atribuye, se pone a tu cuenta como una transacción bancaria. ¿Sí? Te transfiere su justicia solo si crees en Él. ¿Qué es creer? ¿Es consentir intelectualmente en que Cristo murió y resucitó? No, es confiar que Cristo es tu único y suficiente Salvador. Amén. Seguimos. Estábamos muertos, incapaces de acercarnos a Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? La regeneración, que todos conocéis mucho mejor como el nuevo nacimiento. Entonces, de ser muertos nos hace vivos. Y por eso, cuando se produce la vida espiritual en ti, empiezas a desear a Dios, a anhelar que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Te enchufas a Dios. Sí, tu carne todavía perecedera, tu cuerpo. Sí, tu alma todavía con sus problemas del pasado por lo que has vivido o por el pecado. Sí, está reformándose, pero los problemas seguirán hasta que te mueras de alguna manera. Pero a nivel espiritual te reconectas con Dios. Y es por eso que tienes vida y tienes deseo de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y servirle y amar a tu prójimo como a ti mismo y rechazar todo aquello que Dios aborrece. Porque cuando te conectas con Dios empiezas a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Amén. Entonces pasas de muerte a vida. Jesús dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Con la cuarta mala noticia, que estábamos sucios, Él lo que hace es santificarnos. ¿Cuál es el resultado de la santificación? Que nos volvemos limpios, irreprensibles delante de Él, a sus ojos. ¿Qué significa santidad? La palabra santo, tanto en griego como en hebreo, significa apartado para Dios, separado, consagrado, otro, diferente. Entonces, si Dios es santo en el sentido moral, Él lo que hace es ponerte, te separa del mundo para su uso, para que seas suyo. Es decir, en el momento en el que te entregas a Cristo, Él dice: tú eres mío, tú eres mía. Y desde el momento en el que Él te saca del reino, de la potestad de las tinieblas y te traspasa al reino de la luz, eres un hijo, eres santo, eres suyo, eres suya, eres su propiedad, porque Él pagó con su sangre por ti. Y Él te limpia, aleluya, Él te limpia. Él te limpia para poder presentarte dignamente ante Él. Y la santificación sucede en dos momentos. Hay una santificación que es la que sucede en el momento de la justificación, que Dios ya te ve santo. Sí, es una verdad posicional. Pero después hay una santificación de la que tú tienes que apropiarte a lo largo de la vida. Es decir, a través de la palabra y del Espíritu y de las experiencias que Dios permite que pases en la vida, buenas o malas, como hoy se ha dicho desde aquí, Dios obra todo para el bien de aquellos que lo aman. ¿Sí? Es decir, todas las cosas trabajan juntas para que tú te vuelvas cada vez más a la imagen del Hijo de Dios Jesucristo. Romanos 8:29. Todo trabaja para transformar tu carácter y volverte más como Jesucristo. Y ese es el objetivo de Dios. Sed santos como yo soy santo. Entonces, Dios te santifica, tanto posicionalmente frente a Él como progresivamente a través de la obra del Espíritu Santo. Seguimos. Bien, ahí nos faltaría, no sé por qué,
A ver, dale. Ahí. Bien, de la esclavitud pasamos a la redención. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la redención? La redención es que Él pagó el precio de nuestro rescate. Así de sencillo. Él pagó aquello que nosotros nunca podíamos pagar, como hemos leído con Anselmo, ¿no? Entonces, Él nos redimió para sacarnos de la esclavitud del pecado, la esclavitud del diablo, para que podamos libremente servirle, contentos, gozosos, libres a Él. ¿Y cuál es el resultado de la redención? Libres. Libres. La sexta mala noticia es respondida por Dios a través de la siguiente doctrina. Dale. La reconciliación. Si bien éramos enemigos en nuestra mente, haciendo lo que nosotros queríamos y lo que el diablo quería, por encima de eso. La buena noticia en esta mañana, amigo, es que de pasar a ser un enemigo de Dios, pasas a ser un amigo, un hijo de Dios, como tú lo prefieras poner. Un amigo, un hijo de Dios, por medio de la fe, por medio de la confianza en Jesucristo. De manera que gracias a ese sacrificio de la cruz, Dios se reconcilió a sí mismo con la humanidad. Pero uno dice, pero es gracias a la cruz de Cristo que Dios nos ve inocentes a todos. No, a través del filtro de Cristo. Es como si tuviese ahí un catalejo, como si tuviese unas gafas y dijera, todo el que pasa por Cristo es justificado. Todo el que pasa por Cristo es santificado. Todo el que pasa por Cristo es reconciliado. Porque para que haya paz entre los enemigos de Dios y entre Dios, era necesaria la muerte del Dios hombre para pagar por todos y satisfacer las deudas, las demandas de la justicia de Dios. Para que cuando Dios te mire a través de su amado Hijo, te vea como amado. No solo que te ame, sino que legalmente tú puedas ser libre y puedas entrar en una relación de amor con Dios. Amén. Qué bueno es ser amigos de Dios. Qué bueno es ser sus hijos y disfrutar de su amor. Y por último, y esta es la doctrina más fuerte en mi opinión, es la doctrina de la propiciación. Seguramente no habéis escuchado mucho esta palabra, aparte de algún texto de la Biblia, pero me gustaría explicar qué es la propiciación. Yo, por ejemplo, hablo ruso y en la Biblia rusa aparece como, me invento la palabra en español para que entendáis el significado, misericordiación. Propiciación es el sacrificio de la persona de Jesucristo, víctima inocente, ofrecido a Dios para aplacar su ira, dirigida contra la humanidad a causa de las iniquidades, pecados, injusticias, transgresiones cometidas por esta, satisfaciendo a través de esta ofrenda de su cuerpo, una vez y para siempre, las demandas de la justicia de Dios, a fin de apaciguar su santa y justa ira, y así poder conseguir que Él extienda su misericordia a los hombres arrepentidos que se identifiquen con la obra salvífica realizada por Jesús en la cruz mediante la fe. Dicho técnicamente, la propiciación es la satisfacción que Cristo ofreció a Dios como juez, cuyas normas de justicia habían de ser inflexibles necesariamente en relación con el pecado. Por lo tanto, ¿os suena el pasaje tan fuerte que a veces no llegamos a captar su significado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado, Dios mío, por qué me has abandonado? Jesús sufre el abandono que tú tenías que sufrir en el infierno y es aplastado por ese rayo de la justicia y de la ira de Dios en contra del mal. Y en la cruz, durante esas 3 horas que eran tinieblas totales, y que las tinieblas en el Éxodo eran símbolo del juicio, la 9ª plaga, junto con la 9ª plaga de las tinieblas sucede la 10ª, la muerte del primogénito de Dios.
Y Jesús, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recibe todo ese rayo que iba en contra de ti por toda la maldad que has cometido o que estás por cometer a causa de la naturaleza pecaminosa que portas. Gracias a Dios por la cruz. Dale, ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es el resultado, perdón? Que de estar bajo ira te vuelves amado, amada. ¿Sabéis que Dios declaró acerca de su Hijo, al que después abandonó? Porque Jesús experimenta nuestro abandono, pero Él era el verdadero amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Bueno, pues ese amado selecto de Dios, el amado eternamente en la Trinidad, experimenta lo que tú y yo debíamos experimentar en el infierno, no porque se lo merezca, sino porque tú y yo nos lo merecíamos. Qué gloriosa doctrina es la doctrina de la cruz, la propiciación. Cristo satisface las demandas de la justicia de Dios. Cristo lleva la ira de Dios contra ti, para que nunca a través de Jesucristo tengas que sufrirla. Aplaca la ira de Dios, aleja la ira de Dios de ti. Y ahora, ¿sabes qué te dice? Ahí está la cruz, ¿no? Dice, yo estoy en la cruz y lo estoy pagando por ti. ¿Sabes qué? Escóndete detrás. Escóndete detrás, porque si te quedas delante o al lado, te va a tocar también. La única manera en la que Dios te puede ver como amado, como hijo, como amigo, es a través del filtro de Jesucristo. Y si no te escondes detrás de Jesús, reconociendo que Él es el verdadero Señor de tu vida, y que lo sea a partir de ahora, y confías que gracias a ese sacrificio Él lo pagó todo y toda la deuda fue satisfecha con Dios. Si no haces esto, te tocará la ira de Dios. Pero en Cristo todo fue pagado, y por eso en Cristo tienes hoy la buena noticia del Evangelio de la salvación de Dios. Aleluya. Seguimos. Entonces ahí tenemos, dale, todos, para que salgan todos: expiación, justificación, regeneración, santificación, redención, reconciliación y propiciación. Gloria a Dios por ese pack que Dios nos ha regalado en la cruz. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias para recapitular? Dale. Perdonado, inocente, lee conmigo. Perdonado, inocente, vivo, limpio, libre, amigo, hijo, amado. Gracias a Jesucristo. Dale la gloria a Él, porque solo Él se la merece. Y seguimos. Mirad, hoy Dios te está invitando a que le des la espalda al pecado, a tu modo de vivir, a tu manera, si todavía no lo has hecho. En esta mañana, si tú dices, todavía me doy cuenta que estoy muerto, todavía me doy cuenta que no percibo todo esto que se está haciendo en la iglesia, todavía aún siento que no soy parte de todo esto, que todavía no he pasado por la cruz, que todavía no he nacido de nuevo, que todavía no comprendo este mensaje glorioso que hoy he expuesto. Pues si todavía tú estás en ese estado y todavía amas el pecado, todavía amas las cosas que amabas antes de llegar a la iglesia, te invito a que vengas a Cristo. Venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados, cansados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las buenas noticias están en Cristo. Y no es hasta que vengas al resucitado que tendrás vida, perdón y amistad con Dios. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el mensaje en esta mañana? 1, vuélvete a Dios. Tú ocupabas el trono sobre tu corazón, sobre tu propia vida. Imagínate ahora mismo, cierra los ojos, imagínate un trono. Bueno, pues en ese trono que estaba sentado Jesucristo, estabas sentado tú. Y ahora te dice, arrepentíos y creed en el Evangelio.
baja del trono el que estabas usurpando, dirigiendo tu vida a tu manera, y haz que yo, con mi palabra y mi espíritu, me siente en ese trono. Eso es arrepentimiento. Y segundo, requisito conjunto e inseparable es la fe en el Mesías resucitado. Necesitas confiar que Jesucristo es Dios encarnado, quien murió por ti, pagó todo lo que le debías a Dios y resucitó corporalmente. Entonces, la fe es confianza, no es creer en una idea, porque eso yo ya lo tenía, pero nací de nuevo a los 18 años. Para nacer de nuevo necesitas depositar tu confianza en Jesucristo y en la obra de la cruz que hoy he explicado para poder nacer de nuevo, entrar a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, vuélvete a Dios. Desocupa el trono, que todos somos unos ocupas. Desocupa el trono de Dios que le pertenece. Y confía en Jesús como confías en un puente para andar de un lado a otro del río. No basta con que digas el puente existe. No basta con que digas el puente es bueno. Demuéstralo y anda por él. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame detrás. El que no lo hace no es digno de mí. Acordaos de esto. Así que el mensaje del Evangelio es rico, complejo, pero muy sencillo. Muy sencillo, porque no tienes que ganarte nada, no puedes hacer nada por ti mismo. Arrepiéntete y confía en aquel que lo hizo todo por ti, el Dios encarnado, el Dios hombre, Jesús de Nazaret. Ven a Cristo, no retengas el trono, no te aferres a nada, porque existes para Él. Y no es hasta que vengas a Él que encontrarás la plenitud, la satisfacción, la paz y la verdadera felicidad en comunión con el Dios que nos creó. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar.